Así como iban naciendo las distintas repúblicas americanas con el auge independentista en la segunda década del siglo XIX, nace también en 1810 Juan Bautista Alberdi, uno de esos hombres que como un cometa aparece brillante y memorable en la historia. Alguien que supo ser tan multifacético como lo era de talentoso y prolífico, siendo desde político, economista, diplomático y hasta músico. Fue y sigue siendo el pionero del pensamiento liberal en América y en general del mundo de habla hispana. Cuando la Confederación Argentina necesitaba una hoja de ruta a seguir, un camino claro, él aportó una idea fundamental y categórica como lo fue su obra llamada Bases, por la cual se lo considera el ideólogo principal de la Constitución que regiría a partir del año de 1853. Siendo así que el nombre de Alberdi esté escrito con letras de oro en la historia argentina. Pero si bien muchos lo reconocieron en sus días, también otros lo denostaron y se opusieron a sus ideas, y por causa del Paraguay le darían el título de traidor. Esto se debió a que, estando Alberdi en Europa, ejerciendo cargos diplomáticos, estalla la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Alberdi, siendo un productor de ideas antes que seguidor de las ideas ajenas, se mostró totalmente en contra de esta guerra, en la cual supo ver la mano negra de las élites sociopolíticas de los tres países en alianza, pero sobre todo de Buenos Aires y del Brasil. Defendió las intenciones del gobierno paraguayo en defender al Uruguay de la injerencia brasileña y descalificó aquello que los porteños llamaron como invasión de territorio argentino, ya que las tropas paraguayas estaban forzadas a pasar por territorio argentino por una cuestión obvia de posición y geografía, y que el Paraguay había hecho bastante claras sus intenciones de atravesar esa parte del territorio solo como vía hacia el Uruguay. Pero una vez gestado el complot contra el Paraguay y firmado el siniestro tratado, los aliados, a través de los medios oficiales y afines, habían tildado de invasión a esa acción. Alberdi, como genio que era, entendía que las jóvenes repúblicas americanas, antes que hacerse la guerra, debían buscar fortalecerse y solidificarse a través de un comercio fluido, intercambios justos e incluso la posibilidad de un parlamento continental. Por ello veía al Paraguay como un estado de importancia, como contrapeso a la Argentina y al Brasil. Alberdi supo ver que, siendo el Paraguay un estado sólido y que de hecho había permanecido encerrado en sí mismo durante los días de Francia, se distinguía frente a los tres aliados al estar el Uruguay con un clima de inestabilidad política grave, la Argentina con las divisiones propias entre Buenos Aires y las demás provincias, y en el Brasil a los sectores que se oponían a la monarquía. Así, con la guerra, los tres países lograban acallar sus disidencias internas, sacar el foco de sus problemas centrales y saquear la riqueza del Paraguay. Además, trató a la Argentina y al Uruguay de ser instrumentos del imperio del Brasil en sus pretensiones sobre el Paraguay, haciendo hincapié en que las élites porteñas eran también quienes tenían arcaicas pretensiones sobre el Paraguay que databan de tiempos del virreinato del Río de la Plata, aun cuando éstas ya hedían a rancio y muerto. Fiel a su pensamiento liberal, creía que debía respetarse la decisión de cada pueblo de autodeterminarse, lo que desbarataba el discurso oficial de que la guerra tenía por objeto liberar al Paraguay de un supuesto tirano. Al iniciarse la guerra, Alberdi inicia también su vasta e importante obra intelectual sobre el conflicto y comienza a producir un total de 6 libros al respecto, y otros muchos y vastos artículos, que fue publicando paulatinamente durante esos aciagos años. Esta defensa del Paraguay fue lo que le propició por parte de Mitre el apelativo de traidor, y también el de Sarmiento, aquel enemigo declarado del Paraguay, y que al final de sus días terminaría muriendo de viejo en el país al cual tanto daño había ocasionado.
Incluso lo acusaban de tener acordados futuros trabajos en el Paraguay, lo cual era otra de las tantas mentiras, ya que no solo nunca sucedió ese hecho, sino que Alberdi durante toda su vida nunca pisó estas tierras. Y el Paraguay tampoco nunca le otorgó ningún reconocimiento del tipo que sea, mucho menos el pecuniario. El mayor lazo que Alberdi tuvo con el Paraguay fue a través de Gregorio Benítez Inchausti, quien fuera canciller del Paraguay en Europa en los años de la guerra, con quien entabló una amistad, la cual luego se prolongaría en una extensa correspondencia entre ambos. Si bien, a diferencia del caso de Luis Alberto Herrera, Alberdi no pasó ni visitó el Paraguay, su trabajo intelectual sobre la guerra fue un parteaguas para los que vendrían después, pues sus descripciones y análisis fueron tan certeros como fidedignos. Pues al abordar la cuestión de la guerra, Alberdi hizo una descripción fundamental sobre cada uno de los 4 ejércitos en combate, es decir, cómo luchaban, cómo vivían, qué poseían y cómo se desempeñaban en el campo de batalla. Y decimos que esta descripción es fundamental porque explica los motivos exactos que hicieron al ejército y al pueblo paraguayo tan heroico, bravo y valiente. El paraguayo luchaba por defender su tierra propia, su hogar y sus bienes, mientras que los demás habían sido arrastrados por leyes marciales al combate, y peor aún en el caso del Brasil, que engrosó sus filas con esclavos que no poseían no solo ni casa ni bienes, sino tampoco educación, siendo gran parte de ellos analfabetos, en contraste total con el ejército paraguayo, en el cual todos leían y escribían, no solo en español sino también en guaraní. Alberdi dejó bien en claro que el conflicto sirvió a oscuros propósitos de élites políticas y que negarlo era traicionar a la verdad misma de los acontecimientos. En el Paraguay, unos cuantos años después, su obra fue puesta en valor por grandes nombres como Juan E. Oleari, y como homenaje posterior su nombre fue puesto a una ciudad limítrofe con su Argentina natal, pasando esa ciudad que antes se llamaba Villa Franca Nueva a llamarse Juan Bautista Alberdi, allá en la década del 30 del siglo pasado. También en el año del 2010, la República del Paraguay le concedió en carácter póstumo la nacionalidad paraguaya honoraria, demostrando una vez más que cuando un intelectual hace bien su labor sin comprometer sus valores, es capaz de sobrepasar el tiempo, las épocas y las nacionalidades.